Tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Ivana. Me escuchan y me ven, ¿verdad? Porque parece que está lloviendo también en la ciudad o donde ustedes viven y hay mala señal o se está perdiendo la señal por el clima. Sí se le escucha y se le ve. Bien. En caso se esté yendo en forma reiterada la luz en sus casas o estemos perdiendo contacto, es mejor mantener tal vez después de su oportunidad yo voy a apagar mi pantalla y vamos a dar la clase así nada más para evitar estos problemas actuales. Bien, ¿dejamos algo, Brenda, de tarea para hoy? Creo que no. Solamente lo de los contratos de derecho de autor, ¿verdad? Sí, que tuviéramos la ley, dijo. Sí. Y los contratos. Vamos a ver. Bien. Pues yo encontré 3 nada más. Sí. Bien. Para quienes no estuvieron el semestre pasado con nosotros, cuando vimos la materia de propiedad intelectual, hacíamos referencia en su global extensión, que es la propiedad intelectual, y en este caso, meternos a lo que son los contratos en materia de derecho de autor. Solo voy a hacer un pequeño resumen de lo que es la materia de propiedad intelectual y sus divisiones para después entrar a los contratos. Jennifer, Fabiola, ¿vio usted la propiedad intelectual el semestre pasado? O el primer, quiero decir, en el primer Mercantil 1, Paulo, Besner, quienes no estuvieron, ¿vieron algo de propiedad intelectual? No. Yo tampoco. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gusto de saludarlo. Buenas tardes, licenciada Igualmente. y compañeros. En cuanto a la ley de propiedad intelectual, buenas tardes, no vimos nada en materia de eso. Muy bien. Fabiola. No, licenciado, nosotros no abordamos esa ley. Bien. Voy a hacer un pequeño resumen para que ustedes no vean ahorita tan perdidos en lo que es esta materia y meterlos después al derecho de autor. En el gran contexto de la propiedad intelectual, encontramos una división. Esta división es que la propiedad intelectual se divide, uno, en propiedad industrial y en derecho de autor y derechos conexos. En la primera de ellas, que es la propiedad industrial, vamos a ver o vimos las marcas, los nombres comerciales, las expresiones de publicidad, circuitos integrados, bla, 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 y los inventos. Ahí tuvieron que haber estudiado ustedes lo que es la ley de propiedad industrial. ¿Qué es una marca? ¿Qué es un nombre comercial? ¿Qué es una expresión de publicidad? ¿Qué es una indicación geográfica? ¿Qué es un invento? ¿Qué clases de inventos existen? Los diseños y dibujos industriales, los modelos de utilidad, etcétera. ¿Cuál es el trámite de inscripción de cada uno de ellos y cuál es el término de vigencia? Las marcas sabemos que tienen una vigencia de 10 años, renovables siempre, por tiempo. Los nombres comerciales no necesitan de inscripción, basta con el uso. Las expresiones de publicidad, 10 años, etcétera, y las patentes de invención, 20 años. Que hay legislación a nivel internacional, en este caso el Convenio de París, ¿verdad? Las convenciones de Washington, etcétera, el PCT, en materia de propiedad industrial. Pero ya en materia de derecho de autor, aquí la ley y los convenios internacionales y lo que nos dice la doctrina
es que son todas aquellas creaciones intelectuales que solo el hombre es capaz. Fíjense, solo el hombre es capaz de crear. Y lo vimos en la plática, en la conferencia de Alison, de Stephanie y de Alex, cuando vieron la exposición de la inteligencia artificial. En ese gran contexto, ¿qué protege el derecho de autor? El derecho de autor protege esas creaciones intelectuales humanas, que está constitucionalmente amparado en la legislación guatemalteca y en el Código Civil. Y como les hacía referencia, en el Código Civil ustedes en materia tuvieron que haberlo visto, pero es muy difícil que un profesor de Derecho Civil se meta a propiedad intelectual cuando ven los que son los bienes muebles y los bienes inmuebles. En materia de derecho de autor, se considera este como un bien mueble. Vean en su artículo, vean su Código Civil, vean, pero antes en la Constitución, localícenme en la Constitución de la República el derecho de autor y derechos y propiedad industrial. El artículo 42 constitucional, ¿Qué establece, Fabiola? derecho de autor o inventor. Se reconoce el derecho de autor y el derecho de inventor. Los titulares de los mismos gozarán de la propiedad exclusiva de su obra o invento, de conformidad con la ley y los tratados internacionales. Y el artículo 43 de la libertad de industria, comercio y trabajo. Se reconoce la libertad de industria, de comercio y de trabajo, salvo las limitaciones que por motivos sociales o de interés nacional impongan las leyes. Gracias, Fabiola. Y en el Código Civil, localícenme la división de los bienes muebles, bienes inmuebles. La división de bienes inmuebles está en el artículo 445. Son bienes inmuebles. Ahora lea nada más bienes muebles. Bienes muebles, artículo 451. Son bienes muebles los bienes que pueden trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos ni del inmueble donde estén colocados. Las construcciones en terreno ajeno hechas para un fin temporal, las fuerzas naturales susceptibles de apropiación, las acciones o cuotas y obligaciones de las sociedades accionadas, aun cuando estén constituidas para adquirir inmuebles o para la edificación u otro comercio sobre esta clase de bienes, los derechos de crédito referente a muebles, dinero o servicios personales, y los derechos de autor o inventor comprendidos en la propiedad literaria, artística e industrial. Gracias. Entonces llevamos el artículo 42 y 43 de la Constitución. Estos del Código Civil, que es la división, que el derecho de autor y la propiedad intelectual se considera un bien mueble. Ahora vean el artículo 470 del Código Civil. Artículo 470, derecho de autor. El producto o valor del trabajo o industria lícitos, así como las producciones del ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad en general y por las especiales sobre estas materias. Bien, entonces aquí en el 470 se culmina, dice creaciones intelectuales, pero son creaciones intelectuales, dice, la literatura, lo artístico, ¿y qué más? ¿Qué protege? Lo artístico, lo literario Y lo industrial. y lo industrial. Bien. Entonces, estas creaciones intelectuales, ejemplo,
y siempre les he puesto ese ejemplo, de Ricardo Arjona, ¿verdad? Ricardo Arjona es un autor y es compositor. Reúne las dos calidades. Y hagan de caso que tienen una figurita y esa figurita tiene un dibujo donde él está pensando. Esa abstracción es un bien mueble, fíjense. La ley lo considera un bien mueble, corpóreo, incorpóreo. Entonces, al ser un bien mueble y ser ya insertado en un soporte, Miguel Ángel Asturias creó al señor presidente y su libro. Ese es su soporte. Arjona crea una obra musical y la inserta en las partituras y en un soporte que puede ser un CD. Ahora es cualquier cosa, porque no reconoce fronteras. Un Efraín Recinos crea el Teatro Nacional. Esa es su obra artística, la arquitectura. Un pintor como Picasso toma un lienzo y pinta. Esa es su creación intelectual. Al tener ese derecho, esos autores son protegidos a nivel nacional y a nivel internacional. Porque en materia de derecho de autor no es obligatorio el registro. La ley le denomina depósito. Dice la norma, solo por el hecho de su creación ya existe la obra. Y esa obra debe ser original, porque tiene una paternidad de quien lo creó. El aspecto moral. El derecho de autor se divide en moral o paternal y B, patrimonial. En lo paternal se le va a reconocer siempre como tal. A un Leonardo da Vinci se le reconoce como el creador de la Mona Lisa. Hace 400 años. Su aspecto patrimonial ya no lo puede explotar porque él ya no existe y aunque existan sus herederos, ya pasó al dominio público. En el caso de Arjona o de Miguel Ángel Asturias, se le reconocen 75 años a partir de la fecha en que muera. Y sus causavientes serán titulares de ese derecho posteriormente. Tienen derecho entonces a explotar la obra. Pero en el aspecto patrimonial es imprescriptible, inalienable, inembargable, porque es su creación. Pero el aspecto patrimonial va a consistir en que él va a sacar sus CDs, van a transmitirle en radio y televisión y él tiene un derecho patrimonial. Verbo y no sustantivo lo puede negociar, sí. ¿Puede seguirle explotando? Sí. ¿Los herederos de Miguel Ángel Asturias pueden seguir explotando patrimonialmente sus obras? Sí. Porque tienen 75 años a partir de la muerte de Miguel Ángel Asturias. A la par de esos derechos de autor, existen los que se denominan los derechos conexos. ¿Cuáles son estos? El derecho de los intérpretes o ejecutantes. Un Luis Miguel no es un autor. Luis Miguel es un intérprete. Sin embargo, él está protegido en sus interpretaciones, pero las obras las tomó de diferentes autores.
a quienes dentro de un repertorio tuvo que tener autorización. Es decir, que el autor de la obra, fíjense, o sus herederos, todavía gozan de ese derecho. Los hijos de Roberto Gómez en Chespirito, aunque se discute si doña Florinda tiene el derecho o tiene los hijos, ellos siguen teniendo el derecho sobre las imágenes creadas por él, por sus creaciones intelectuales, sus presentaciones y transmisiones en televisión, en formato físico o en formato de caricatura. Pueden explotarlo. Aún más, tuvieron que haber autorizado la biografía de él que se está presentando. Gozan de derechos. También están los órganos de radiodifusión, que son los encargados de transmitir en radio y televisión. Ellos cobran por eso y de eso también cobran los autores y compositores y todos los que tengan derecho. Y también, si lo plasmamos el soporte dentro de un CD, son los fonogramas. Entonces, hay una cantidad enorme de derechos que se protegen en materia de derecho de autor y derechos conexos. Ese autor de esa obra, porque para que exista una obra tiene que haber un autor. Y de acuerdo a la legislación nacional e internacional, solo el humano es capaz de crear. Y vuelvo a reiterar, como en la exposición que hizo Stephanie, Alison y Alex. Se está reconociendo a nivel internacional en algunos casos las creaciones de la inteligencia artificial. Ella puede crear música, poemas, pero es un aparato que no tiene sentimientos y no tiene emociones. Pero quien me ha dado vida ha sido el ser humano. Claro, después de esto se desprenden dentro de la inteligencia artificial y lo vamos a ver desarrollarse. La inteligencia artificial tiene 50 años de existencia, pero ahora con el desarrollo tecnológico ha habido una explosión. ¿Que es buena? Sí, pero sabiendo saber conducir, pero puede ser perjudicial porque nos va a robar inteligencia, memoria. Le va a hacer daño o le está haciendo daño a quienes solo nos dedicamos a los teléfonos celulares, a las pantallas, en la cognición. Y a los niños del futuro les está restando cantidad de conocimientos y de inclusive de relacionarse personalmente con otras personas. No sé si ustedes leyeron un suplemento de Prensa Libre del día domingo, donde los mensajes de texto, WhatsApp, han reemplazado la llamada. Se perdió la voz. Siquiera aquí a través de ahí un contacto de voz, pero ya no. Ya es tan impersonal que a través de WhatsApp se perdió. Entonces caemos en la idiotez y en lo que escribe Adam de la estupidez. Ya no tenemos relaciones y contactos. El ser humano ha llegado a tal extremo que ahora se casan hasta con robots o con figuras o avatares. ¿Qué nos espera a futuro? Toda esa gama está en la materia de propiedad intelectual. Y los países desarrollados han evolucionado debido en gran parte a la propiedad intelectual. No solamente a su comercio, sino que el comercio que se lleva a cabo a través de la propiedad intelectual.
Ahora solo basta a veces un clic para haber celebrado un contrato. Entonces, esta materia es de especialidad. Ustedes pueden especializarse en derecho corporativo, en derecho aduanero, pero hay una especialización que se llama propiedad intelectual. Y esta tiene su especialización. Se pueden especializar en inventos o especializarse en marcas, que es mucho más fácil, pero el que se especializa en materia de patentes de invención es un abogado que tiene que ser ingeniero muchas veces. Y en materia de derecho de autor, un abogado que conozca muchísimo del derecho de autor y su evolución en todo el mundo. Solo para hacer recordatorio. Vean el artículo 1 de la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. O leamos parte de los considerados. Dice, es el decreto número 3398 y tiene reformas. Dice en la primera parte, que la Constitución Política de la República reconoce y protege el derecho de autor como un derecho inherente a la persona humana, garantizando a sus titulares el goce de la propiedad exclusiva de su obra, subrayado, de conformidad con la ley y los tratados internacionales de los cuales la República de Guatemala es parte. Reconoce el derecho de autor constitucionalmente y a nivel internacional, y del derecho de autor es un derecho humano, humano. El segundo considerando dice que la República de Guatemala, como parte de la Convención Internacional para la Protección de Artistas, Intérpretes o Ejecutantes, los productores de fonogramas y organismos de radiodifusión, adoptada en Roma el 26 de octubre de 1961, y el Convenio para la Protección de Productores de Fonogramas contra la reproducción no autorizada de sus fonogramas, adoptada en Ginebra el 29 de octubre de 1971, debe promover, por medio de su legislación interna, los mecanismos necesarios para tutelar adecuadamente los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión. Aquí debemos de incluir también el convenio de Berna. A la par pueden ponerlo ahí, que es el más importante para mí. Considerando tercero, que el desarrollo de nuevas tecnologías para la difusión de las obras ha permitido nuevas modalidades de defraudación de los derechos de propiedad intelectual, por lo que es necesario que el régimen jurídico que proteja los derechos de los autores, los artistas, intérpretes o ejecutantes, los productores de fonogramas y los organismos de radiodifusión contenga normas que permitan que los citados derechos sean real y efectivamente reconocidos y protegidos de acuerdo con las exigencias actuales, para estimular y así la creatividad intelectual y la difusión de las obras creadas por los autores. Solo para ponerles un ejemplo, el derecho de autor llega tanto que está en los diseños de los vestidos, de los trajes que puedan utilizar, pongamos, los artistas. Los grandes modelistas de vestimentas, de vestuarios, de zapatos, inclusive de bolsas, gozan de esa protección. Los ingenieros o arquitectos respecto de sus obras arquitectónicas que llevan a cabo en su exterior. Esa intelectualidad está protegida. Los escultores por sus obras, los pintores, los poetas. E inclusive podemos ingresar a las tradiciones guatemaltecas. Es un sinnúmero donde se reconoce ese derecho de autor. Y tal como tal, existen una variedad enorme de contratos en materia de derecho de autor. Pero
En nuestra ley solo hay 3, pero existen cualquier cantidad. Vemos en nuestra ley el contrato de visión, el contrato de interpretación escénica, etc. Las comedias, etc. Pero existen cualquier cantidad de contratos que no están en nuestra legislación, pero que se dan a nivel nacional e internacional. Vean el artículo 1 de esa ley. Dice título 1, capítulo único, disposiciones generales. La presente ley es de orden público y de interés social y tiene por objeto la protección de los derechos de los autores de obras literarias y artísticas, de los artistas intérpretes o ejecutantes, de los productores de fonogramas y de los organismos de radiodifusión. Está diciendo, nosotros en esta ley protegemos esto. 2. En la materia que regula la presente ley, los nacionales de cualquier país gozan de los mismos derechos, recursos jurídicos y medios legales para defender sus derechos que los guatemaltecos. Las obras publicadas en el extranjero gozan de protección en el territorio nacional de conformidad con los tratados y convenios internacionales aprobados y ratificados por la República de Guatemala. Las interpretaciones y ejecuciones, los fonogramas y las emisiones de radiodifusión, cuyos titulares sean ciudadanos extranjeros, gozan de la misma protección. Todo. No reconoce fronteras. Aquí no puede venir a decir Ricardo Arjona, debe estar depositadas mis obras en Guatemala, solo con la simple creación. Ahora, ¿cuál sería el consejo nuestro como abogados y notarios? Es que inscriban, registren, depositen sus obras intelectuales en el registro de la propiedad intelectual de Guatemala. Porque también se ven protegidos, gozan también de la protección en las sociedades de gestión colectiva. Solo vamos a enumerar algunos casos. Vean el artículo 4, donde hay un glosario de todo lo que protege. Pero veamos la primera parte. Artista, intérprete o ejecutante. ¿Quién es? Todo actor, cantante, músico, bailarín u otra persona que represente un papel, cante, recite, declame, interprete o ejecute en cualquier forma obras literarias o artísticas o expresiones del folclore. Entonces se protege a un actor, a un cantante, a un actor dentro de una película, a un actor dentro de una comedia teatral, es reconocido. Un cantante, un bailarín, es una forma de interpretar la danza. Y en el caso de Luis Miguel, que canta melodías de otros autores. Vean donde dice fijación. ¿Lo encontraron? Incorporación de sonidos o sus representaciones en un medio físico que permita que sean percibidos, reproducidos o comunicados al público. Toda fijación de los sonidos de una ejecución o interpretación o de otros sonidos o de una representación de sonidos que no sean de forma una fijación incluida en una obra cinematográfica o audiovisual. Un soporte, un fonograma. Aquí está hablando de los fonogramas. Vean, obra anónima, aquella en la que no se menciona la identidad de su autor por voluntad de éste o por ser ignorado. ¿Pueden existir obras anónimas? Existen muchas. No se reconoce a su verdadero autor o el autor decidió no ser reconocido. Una obra audiovisual, toda creación expresada mediante una serie de imágenes asociadas con o sin sonorización incorporada, que esté destinada esencialmente a ser mostrada a través de aparatos de proyección o de cualquier otro medio de comunicación de la imagen y del sonido, independientemente de las características del soporte material que lo contiene. Obras cinematográficas.
Y aquí encontramos obras colectivas, obras de arte aplicado, obra derivada, obra en colaboración, obra individual, obra inédita, obra originaria, que es una creación primigenia, obra póstuma, obra bajo un seudónimo. Entonces, se reconoce esa creación intelectual humana. Y dentro de esos vamos a encontrar también los programas de ordenador. Vean el programa de ordenador. Dice, la obra constituida por un conjunto de instrucciones expresadas mediante palabras, códigos, planes o en cualquier otra forma, que al ser incorporadas a un soporte legible por máquina es capaz de hacer que un ordenador ejecute determinada tarea u obtenga determinado resultado. Ahí a la par puede poner que es el software de una computadora, que puede ser leído por quién, por el hardware, ¿verdad? Entonces ya nos sale todo en la computadora. Entonces en la computadora en la que ustedes están ahorita o en su teléfono, tiene materia de propiedad industrial, el diseño, la marca, el invento, pero dentro de ella tiene todo el mecanismo, su pensamiento que hace que este aparato nos muestre ahorita esta clase. Entonces esa es una obra. Vean el artículo 5. Derecho de autor. Título 2, capítulo 1, sujeto. Autor es la persona física que realiza la creación intelectual. Fíjense, persona física. No está diciendo máquina. Persona física. Solamente las personas naturales, vuelve a reiterar, pueden ser autoras de una obra. Sin embargo, el Estado, las entidades de derecho público y las personas jurídicas pueden ser titulares de los derechos previstos en esta ley para los autores en los casos mencionados en la misma. Entonces, si yo soy un autor y trabajo para el Estado y durante el Estado me contrata para elaborar un software, entonces pasa el Estado a ser titular de ese software. Pero la paternidad de la obra me pertenece. Me piden que elabore el himno al Tribunal Supremo Electoral, lo creo, pero el titular de la obra va a ser el Tribunal Supremo Electoral, pero el autor de la obra, el derecho de paternidad, me va a corresponder a mí. Vean el artículo 6. Se considera autor de una obra, salvo prueba en contraria, la persona natural, vuelvo a reiterar, cuyo nombre o seudónimo conocido esté indicado en ella o se enuncie en la declamación, ejecución, representación, interpretación o cualquier otra forma de difusión pública de dicha obra. Cuando la obra se divulga en forma anónima o bajo seudónimo no conocido, el ejercicio de los derechos del autor corresponde al editor. Ya entramos a otro tema, a otro sujeto, editor. Es el encargado de reproducir la obra. El editor es el encargado de reproducir y distribuir la obra bajo un contrato. Vean el artículo 15. Se consideran obras todas las producciones en el campo literario, científico y artístico. Cualquiera que sea el, porque hay muchas más formas. A, las expresadas por
escrito mediante letras, las composiciones musicales, letras de ella, dramático y dramático musicales, las coreografías y pantomimas, las audiovisuales, las bellas artes como dibujos, pinturas, esculturas, grabados y litografías, las arquitecturas, las fotográficas, fíjense, las fotografías originales, no las fotografías que yo tomé el día de mi cumpleaños o del cumpleaños de mis hijos, no, original. Un paisaje, ¿verdad? Podría ser una obra fotográfica muy original, que tenga características especiales que la distingan de cualquier otra fotografía. De arte aplicado y las ilustraciones, mapas, croquis, planos, bosquejos y las obras plásticas relativas a la geografía, la topografía, la arquitectura o las ciencias. Fíjense ver lo que dice al final aquí. La enumeración anterior es ilustrativa y no exhaustiva. Quiere decir la norma aquí, estas son las que conocemos nada más, no. Por lo que gozan del amparo de esta ley. Fíjense, tanto las obras conocidas como las que se crean en el futuro, hacia el futuro. Pueden haber otra gran cantidad de derechos. Y 18, esto es importante, contenido. El derecho de autor comprende los derechos morales y patrimoniales que protegen la paternidad, la integridad y el aprovechamiento de la obra. Entonces, Miguel Ángel Asturias tenía sus dos aspectos. El aspecto moral, porque él va a ser reconocido de su obra siempre. Nadie podrá sustituirlo. Como no han sustituido a grandes artistas del medioevo, medievales, lo que sea. No, ahí está su nombre. Siempre va a ser reconocido. Y el aspecto patrimonial es el derecho que él tiene a explotar económicamente su obra. 19. El derecho moral del autor es inalienable, imprescriptible e irrenunciable. Comprende las facultades para reivindicar, oponerse, conservar su obra inédita. Es un derecho humano. Vean el artículo 21 que se refiere ya al otro aspecto que es el patrimonial. Aquí es donde entran los contratos. ¿Sí? Y dice, el derecho pecuniario o patrimonial confiere al titular del derecho de autor las facultades de usar directa y personalmente la obra, de ceder total o parcialmente sus derechos sobre las mismas y de autorizar o prohibir su utilización y explotación por terceros. Solo los titulares del derecho de autor y quienes estén expresamente autorizados por ellos tendrán derecho de utilizar la obra de cualquier manera, forma o medio de cualquier proceso o por consiguiente les corresponde autorizar o prohibir. Les voy a poner un ejemplo básico. Lo que se les mandó a ustedes de Alan es de su autoría. Él es el autor. ¿Es una columna periodística? Sí, pero él es el autor. Ahí él expresa o tiene la libertad de expresión del pensamiento. Ninguno de ustedes podrá venir y vender el derecho que le corresponde a él si no es con la autorización de él. En el caso de la obra, le dijo, Adam, usted tiene su derecho a expresarse. Y en el editorial pone, solo el autor es responsable de lo que diga, no es responsable del periódico. ¿Por qué? Porque está expresando su pensamiento. Tiene esa libertad constitucional. ¿Que la han restringido aquí en Guatemala? Sí. ¿Que la ha restringido el país más poderoso del mundo y que se basa en la libertad? Estados Unidos, a través de Trump, sí. Pero ¿saben cuál es la persecución final de la Constitución política de Estados Unidos? ¿Cuál es la pretensión principal de sus creadores?
es la felicidad, fíjense. Y ellos no tienen derechos humanos, ellos tienen derechos ciudadanos. Qué diferente. Por eso no se adecua mucho a los derechos humanos, ellos no. Nosotros reconocemos el derecho del ciudadano. Por eso a los de raza negra les costó muchísimo que sean reconocidos como ciudadanos. Y no por estar peleando ese derecho humano, sino estar peleando el derecho a ser ciudadanos. Y la Constitución de Estados Unidos dice, la felicidad es su fin primordial. Y para nosotros es la libertad. Y en segundo lugar, el derecho a la vida. Pero para ellos, la felicidad. Si gusta, lo busca y verá que no estoy mintiendo. Porque eso nosotros lo tenemos que estudiar. En estudios superiores, por supuesto. Entonces, tengo el derecho a la paternidad y también el derecho a explotar mi obra. Y aquí vemos todo lo que se protege. Respecto de Adán, vean el artículo 42. Ejemplo de la ley de derecho de autor. Dice, salvo pacto en contrario, la autorización para el uso de artículos en periódicos, revistas u otros medios de comunicación social otorgado por el autor sin relación de dependencia con la empresa periodística solo confiere al editor o propietario, editor, de la publicación el derecho de insertarlo por una vez sin perjuicio de los demás derechos patrimoniales del autor o del titular de los mismos. Si se trata de un autor contratado bajo relación laboral, no podrá reservarse el derecho de reproducción del artículo periodístico, que se presumirá cedido a la empresa. Entonces, Adán puede ser independiente del periódico. Pero si ya en lo laboral pertenece él al periódico, entonces el titular de esa columna puede ser el periódico. Vean el artículo 43, plazo de protección. Salvo disposición en contrario en la presente ley, los derechos patrimoniales, ya no le habla de los derechos de paternidad, se protegen durante toda la vida del autor y 75 años después de su muerte, cuando se trate de obras creadas por dos o más autores. El plazo comenzará a contarse después de la muerte del último coautor. Quiere decir que en esa columna que escribió Adán, él tiene derecho sobre esa columna de la paternidad durante toda su vida. Y cuando él muera, empezarán a correr los 75 años. Quiere decir que puede abarcar a sus hijos y a sus nietos. Les voy a simplificar. En Estados Unidos, por ejemplo, o en el derecho anglosajón, no se dice que es derecho de autor, sino se dice copyright, el derecho a copia. Ahí, Disney, por ejemplo, Walt Disney, que creó Mickey Mouse, por poner ese ejemplo, sin necesidad de inscribirlo en Estados Unidos, le otorgó el derecho a Disney, su empresa. Esta gozaba de 100 años para proteger. Pero el primer muñequito de Mickey Mouse ya cumplió 100 años. Ese muñequito es de dominio público. Pero los demás, como fue creando otros, ¿verdad? Fue modernizando la figura. Cada figura tiene un derecho por 100 años. E inclusive estaban pretendiendo ampliarlo a mucho más. El único país latinoamericano que tiene esos 100 años es Brasil. Y los demás, 75 años. Pero están protegidos en su derecho de paternidad de la obra. Entonces,
75 años a partir de la muerte del autor. Vean el artículo 53. Aquí ya se va a los derechos conexos. Los artistas, intérpretes o ejecutantes y sus derechohabientes tienen el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la fijación, reproducción, comunicación al público por cualquier medio de la distribución y redifusión. ¿Quién es un ejecutante? Vuelvo a repetir, en artistas, Luis Miguel. Es un intérprete. Pero los músicos que están detrás de él también gozan de esa protección. Y la escenografía, por ejemplo, ustedes han visto las presentaciones de Ricardo Arjona, también le corresponden a alguien. Y en las películas cinematográficas, todo lo que ustedes, el entorno que ustedes ven, esa escenografía está protegida. El sonido y la música está protegida. E inclusive los secundarios que actúan en la obra. Se aparece en un momento el policía o el inspector o un empleado, tiene derecho a esa interpretación, a ser protegido en su personalidad. Claro, existen otros derechos como el derecho de imagen, que podríamos verlo en Ronaldo o en Messi, ¿verdad? O de Jordan. Pero le dicen, bueno, usted tiene derecho a eso, pero usted va a usar solo estas marcas y estos vehículos. Usted solamente podrá subirse a un Ferrari. Por eso cuando los están entrevistando, si hay una Coca-Cola ahí, ellos pueden quitarla porque les está prohibido. Por eso a veces solo les dejan agua pura, sin marca. Entonces, es el derecho de imagen que tienen, que pueden ellos objetar. Ya ha llegado a tal extremo en el derecho de autor que supieron ustedes que el que le ha hecho los tatuajes a Messi le está reclamando que no puede exhibirlos. Pudieron haber llegado a una negociación, pero fíjese, el derecho de autor ya va en los mismos tatuajes y estos son originales, únicos, porque existen tatuajes de tatuajes, pero tienen que ser originales. Ese es el derecho del intérprete. Vean el 58. Perdonen, ya me está fallando la voz. Los productores de fonogramas tendrán derecho exclusivo de autorizar o prohibir la reproducción, difusión, distribución y comunicación directa o indirecta. Fonograma, el soporte, donde esté contenida la obra. 62. Órganos de radiodifusión. Los organismos de radiodifusión gozan del derecho exclusivo de autorizar o prohibir, y enumera. Entonces, hay una protección a ese derecho de autor. Que no necesariamente debe inscribirse en el registro de la propiedad intelectual de Guatemala y de ningún país. Pero para efectos de seguridad jurídica, a veces, sí deben de depositar esas obras en los respectivos productos o en entidades internacionales como la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI. Vean ahora el artículo 72. Ya nos vamos acercando a los contratos. Los derechos patrimoniales pueden transmitirse total o parcialmente por cualquier título debiendo constar por escrito. Toda transmisión entre vivos se presume realizada a título oneroso, salvo pacto en contrario. Entonces, debe de constar por escrito cualquier transferencia que haga, sea la venta, sea la cesión, sea la donación, sea un testamento. Tiene que constar por escrito. 73. La transferencia de los derechos de autor y derechos conexos queda limitada al derecho o derechos cedidos. Nada más. Arjona puede ceder solo una obra de todo su repertorio. A las modalidades de explotación expresamente previstas
al plazo y el ámbito territorial que se determine. Entonces va a ser por un plazo y dentro de un territorio determinado. En caso de no mencionarse el plazo, la transferencia es por 5 años. En caso de no establecerse el ámbito territorial, se entiende el país en el que se realice la transferencia. Y si no se especificaban las modalidades de explotación, la cesión queda limitada a aquella que se deduzca necesariamente del propio contrato o sea indispensable para cumplir la finalidad del mismo. Aquí no se está hablando nada más a nivel territorial, pero a veces un autor va a ceder un derecho de adaptación, por ejemplo, a nivel mundial, para que sea transmitido a nivel mundial. 74. Es nula la transferencia de la utilización de todas las obras que el autor pueda crear en el futuro. No puedo negociar obras a futuro. Así como las disposiciones por las que el autor se comprometa a no crear. No me pueden prohibir. No le pueden decir, la obra, no le puede decir a Adam, usted solamente para nosotros tiene que escribir, no para otros. Porque están violentando su libertad de expresión. 75. Aquí viene la diferencia. La cesión de los derechos de explotación de la obra creada en virtud de una relación laboral o por encargo se regirá por lo pactado en el contrato. ¿Por qué? Porque hay dependencia laboral. Vean el 79. Retribución. La retribución del autor podrá pactarse en forma proporcional a los ingresos obtenidos por el cesionario, por la utilización de la obra o por un monto fijo. Puede haber porcentajes. Mire, si hay tanto de ingreso, usted me da el 5% de ingreso. Si se crea una obra cinematográfica, el autor Brad Pitt puede decir, bueno, usted me va a dar 5 millones por esta obra, o le va a decir, dependiendo cómo se publique, se comunique al público a nivel mundial, yo voy a tener un porcentaje sobre eso. Y obtiene 1.500 millones de ingresos en la primera noche, él tiene derecho al porcentaje que haya querido y a las demás presentaciones. Es decir, son contratos multimillonarios. Por eso ven ustedes las demandas que se entablan entre artistas, no es de 1 millón, son de miles de millones. 81. El autor de una obra podrá otorgar por escrito licencias a terceros para realizar actos compartidos. Dice que puede ceder, pero también puede otorgar licencias. Vean el 83. La cesión de derechos de autor para su explotación a través de las modalidades de edición, representación, ejecución, producción de obras audiovisuales y fijación de obras se regirá por las disposiciones específicas de esta ley para esos casos y en lo no previsto por lo establecido en este capítulo. Las condiciones no previstas en los contratos de cesión de derechos de autor, incluyendo la remuneración, será resuelta de acuerdo a los usos y costumbres de la materia de que se trate el contrato. ¿Vale? Ahorita entramos entonces a contratos. ¿Cuál es el contrato de edición? ¿Qué es editar? Editar es reproducir y distribuir una obra. Entrega su libro Adam a un editor. Entregó su libro el doctor Villegas a una editora. Entregó su libro Miguel Ángel Asturias a la editora Oveja Negra. Entonces pactaron cuál iba a ser el tiraje y cuál iba a ser su remuneración. Y si en caso hay agotamiento de la edición, si es procedente seguir o no. Y si me sobraron o no pude vender todas las obras, ¿qué debo de hacer? Pero el editor pasa a ser titular de la cantidad de ejemplares a que se haya obligado a distribuir.
En el contrato de representación o ejecución pública, vean el artículo 93, después vamos a ir hablando poco a poco de estos. Dice, por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramático-musical, pantomímica o coreográfica, o su derecho habiente, se autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra. ¿Qué está hablando aquí? Aquí está hablando de las obras de teatro. ¿Sí? Que se presentan en los diversos tratos nacionales. Entonces se van a obtener, van a dar su autorización. Por ejemplo, el libro del presidente Miguel Ángel Asturias fue trasladado a una obra en Guatemala. Harry Potter, que era un libro, se trasladó a ser una obra cinematográfica. Hay una adaptación. La autora del libro no solamente gana con la cantidad de las obras publicadas, sino que también cuando la llevaron a un guión cinematográfica, ella tuvo que dar su autorización. El guionista, el libro lo convirtió en algo visual y de sonido, también tiene su derecho. Y se sigue llevando a los artistas, intérpretes que participen en la obra. Los músicos que participan en el sonido que ustedes escuchan, de ambiente, o las melodías que ahí se interpretan. Todos ganan. Y en el artículo 101 dice, por el contrato de fijación de obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma para su reproducción y distribución, a cambio de una remuneración. Trasladó una obra física a una obra audiovisual. Estos son los únicos dos contratos que nuestra ley tiene como típicos. Y los demás son atípicos. Veamos en el artículo 84. Contrato de edición. Dice, título sexto, contrato de derecho de autor y derechos conexos. Capítulo 1, contrato de edición. Por el contrato de edición, el titular del derecho de autor, Miguel Ángel Asturias, de una obra literaria, científica o artística, Ricardo Arjona, o sus derechohabientes, concede en condiciones determinadas a una persona llamada editor, subrayado, el derecho de reproducir su obra y vender los ejemplares a cambio de una retribución. El editor editará por su cuenta y riesgo la obra y entregará al autor la remuneración convenida. ¿Cuál es la remuneración? Una cantidad de una vez determinada o bien un porcentaje sobre las obras vendidas. 85. El contrato de edición de una obra no implica la enajenación de los derechos patrimoniales de la misma. El editor no tendrá más derechos que los de reproducir y vender los ejemplares de la obra en las condiciones convenidas en el contrato, el cual, vuelvo a reiterar, se formalizará por escrito. El derecho concedido a un editor para publicar varias obras separadas no comprende la facultad de publicarlas reunidas en un solo volumen y viceversa. Entonces el editor se obliga para con el autor en reproducir su obra y distribuirla o venderla en la cantidad de ejemplares que le quedan ahí establecidos. No podrá ser un contrato de edición eterno. Miguel Ángel Asturias dijo, no, solamente el señor presidente usted me va a editar y va a hacer un tiraje de 10,000 libros. No puede más. No solamente porque el contrato de edición le diga, tengo derecho a todas las obras y a emitir más. No. Específico. 86. El contrato de edición podrá pactarse por un plazo determinado o por un número establecido de ediciones.
especificando el número de ejemplares que tendrá cada edición. La primera edición 10 ejemplares, la segunda edición 20 ejemplares y por determinado tiempo. Si el contrato no establece ni el plazo ni el número de ediciones, se entenderá que cubre una edición. Salvo pacto en contrario, si agotada una edición, el editor no reeditare la obra en el plazo de 18 meses, el autor podrá solicitar la rescisión del contrato. Si no lo hace en mes, en año y medio, no, el contrato se entiende rescindido. En el caso de un contrato por tiempo determinado, los derechos del editor expiran al agotarse la última edición hecha dentro del plazo y si fuera un número determinado de ediciones al agotarse la última. Le podrá decir, usted va a tener derecho a 10 ediciones, pero cada edición va a tener 1000 ejemplares. No puede pasarse eso. Para el efecto, se considera que una edición está agotada cuando el editor no puede satisfacer la demanda del público o cuando el número de ejemplares en su poder no exceda de 100. 87. Si se tratara de una obra anónima, escuchen esto, y con posterioridad apareciera el autor de la misma, el editor queda obligado a pagarle los derechos que corresponden por la explotación de su obra. En caso de no llegar a un acuerdo sobre el monto del pago, se aplicará lo dispuesto en el artículo 83. Y ustedes esto lo tendrán que ahorita centralizar, ubicar en la ausencia y la muerte presunta que vieron en derecho civil. Si aparece el ausente, si aparece el presunto muerto, atrae todos sus derechos y se los puede quitar a quienes se lo hayan dado. Inclusive declararon la ausencia o muerte presunta de una persona y siguieron el proceso sucesorio. Y a los 20 años aparece el presunto muerto y le dice a los herederos, devuelvan las cosas más los frutos que hayan obtenido. ¿Se acuerdan de esa parte o no? ¿Estudiaron la ausencia y la muerte presunta? Espero que sí. ¿Alguien iba a preguntar? Estos son interesantísimos. Jennifer. ¿Alguien dijo? Jennifer Fabiola. Yo, bueno, no sé, no era tanto una pregunta, bueno, tal vez sí. Por ejemplo, la obra El Lago de los Cisnes, en su momento los derechos del autor lo tuvo Tchaikovsky, pero como ya han pasado obviamente han pasado más de 70 años de su muerte, ahora es de dominio público, ¿verdad? Sí, así es. Okay, pues. Pasan al dominio público. Ahora fíjese bien eso, pues, Jennifer. Mire lo que es el derecho de autor. Viene El Lago de los Cisnes, la música y el ballet. Y el grupo de ballet adquiere su propio derecho conexo, fíjese. Y entonces como que el derecho se ampliara, pero respecto de ellos, no sobre su autor original, sino la forma como cada director de la obra llega a representar el Lago de los Cisnes. Puede representarlo un director de una obra diferente a otro. Cada uno de ellos va a tener su derecho escénico. En consecuencia, los bailarines principales tienen también su derecho escénico, derecho conexo. Sí, Paulo. Licenciado, a mí me quedó una duda con eso. En el libro de Villegas Lara establece otro tipo de contrato que no está aquí, que es el de representación de ejecución pública. ¿No entraría dentro de este ejemplo que yo o no? No le entendí, Paulo. El contrato de representación de ejecución pública no sería así como el ejemplo que dio Fabiola, que cada autor puede hacer lo que... Así es. ¿Qué es ejecución pública? Es llevar usted su arte al público, que se comunique. Por eso la ley, cuando ustedes vean la ley de derecho de autor, se dice a reproducir, a comunicar. ¿Qué es comunicar? ¿A través de qué se comunica? Me puedo comunicar yo aquí a través de ustedes, virtual.
pero me comunico de forma presencial. Y también puede haber una retransmisión. Entonces, puedo dar yo derecho a la comunicación en radio, televisión o otro medio. Es enorme el espacio. Ahora, si vamos a una ejecución de una obra en un teatro, ahí es una representación efectiva. Pero no le van a decir los autores. Los tres que le llaman aquí en Guatemala estos cómicos. Huitecos, tal Claudia, vez. Lorena. ¿Ah? Los tres Los- huitecos, tal vez. Los tres huitecos. Ellos hacen su representación cada vez. Es una ejecución pública. Pero decir, por favor, no me van a estar grabando. O en las presentaciones que hacen los artistas empiezan los celulares a volar. Si él da la autorización, tienen ese derecho. Ahora se ha vuelto común porque ahora los youtubers obtienen ganancias también al presentarse en un cuadrito y dicen, aquí, mire, se presentó fulano de tal. Y eso. Puede también estar violentando un derecho de autor, un derecho a la imagen. Pero eso está en un espacio enorme. Vean el artículo 91. Dice, el editor incluirá el nombre o seudónimo del autor en cada uno de los ejemplares y publicará la obra en el plazo establecido en el contrato. En caso de que ese plazo no se establezca, se entenderá que es de un año. En el caso que ponía Paulo, voy a tomar el libro del doctor Villegas. Entonces ustedes van a leer allá, impreso por la editora de la Universidad de San Carlos. Es la titular del derecho. Que le ha pagado al doctor Villegas. O llegó a un acuerdo del porcentaje. Pero en la carátula, ahorita Madeleine, en la carátula hay un signo distintivo. En este, por ejemplo, en el libro del doctor Villegas, Lara aparece un buque, etc. Quien creó ese diseño, ustedes van a ver en el reverso, esa portada le pertenece a alguien más. ¿Sí? Nadie más podrá utilizar esa portada en ningún libro más que solo en el libro del doctor Villegas. Y tiene derecho sobre el que pintó. Vean siempre los reversos de los libros. Edición tal, impresión tal, la C, ¿verdad? Que es el signo identificativo de derecho de autor, que en sí es el copyright, ¿verdad? El nuestro debería ser otro signo. Obra registrada, OP, por ejemplo, pero le ponen el diseño de la letra C. Sí, Madeleine. Este plazo de un año que está establecido aquí en este artículo es para la publicación de las obras desde que se firma el contrato. Así es, así es. Y usted pudo haber firmado por 6 meses o pudo haber firmado por 5 años, eso no importa. Bien, miramos el artículo 91. Dice, el editor incluirá el nombre o seudónimo del autor en cada uno de los ejemplares y publicará la obra en el plazo establecido en el contrato. Ahí está el derecho de paternidad de la obra. En caso de que ese plazo no se establezca, se entenderá que es de un año. Se entiende. Si no pusimos plazo, Madeleine, es un año. Si pusimos plazo, podemos ser 6 meses, 1 año, 3 años, 4 años. 92. Si el contrato de edición tuviese plazo fijo para su terminación y al expirar el editor conserva ejemplares no vendidos de la obra, el titular del derecho de autor podrá comprarlos a precio de costo más el 10%. Miguel Ángel Asturias puede comprar sus propios libros. El plazo para ejercitar este derecho será de 1 mes, contado a partir de la expiración del plazo transcurrido. Vuelvo a reiterar, ¿qué es el contrato de edición? El derecho que tiene un tercero, que es el editor, a reproducir, a editar y distribuir y comercializar las obras que le haya dado el autor.
mediante una cantidad de ejemplares indicados en el contrato, que debe ser siempre por escrito, indicando si va a obtener la utilidad por venta o por un monto determinado. Veamos ahora el 93. Dice, por el contrato de representación o de ejecución pública, el autor de una obra literaria, dramático musical, pantomímica o coreográfica, o su derecho audiente, cede o autoriza a una persona natural o jurídica el derecho de representar o ejecutar públicamente su obra a cambio de una remuneración. El contrato podrá contener estipulaciones respecto a los actores que desempeñarán los principales papeles, detallando, fíjense, el vestuario y descripción del escenario. Quiere decir que voy a montar una obra de teatro. Y esa obra de teatro, alguien me va a decir, usted, mire, escribió el libro, señor presidente, sí. Fíjese que esa obra yo quiero llevarla al teatro. Y la voy a adaptar. Entonces, él adquiere su derecho conexo como director. Si Miguel Ángel Azura dijo, ¿está bien? O sus derechohabientes dijeron, ¿está bien? A cambio de esa determinada cantidad. O lo que ingrese a la obra. Un porcentaje. Entonces, tiene que usted contratar como director actores, actrices, participantes en la obra, escenografía y música, vestuario, vestir el teatro, donde se va a llevar a cabo la obra. 94. Las partes podrán contratar la sesión por un plazo cierto o por un número determinado de representaciones al público. Entonces puede ser, mire, quiero la obra por un año. O solamente quiero tener 10 representaciones o 100 representaciones. En ambos casos, el empresario, sí, aquí ha cambiado. Ya no le dice titular, así dice el empresario. Estará obligado a realizar la primera representación dentro del plazo establecido o, en su defecto, dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de la firma del contrato. Quiere decir que el empresario está obligado a llevar a cabo la representación dentro de los 6 meses. Claro, la preparación, la adaptación lleva mucho tiempo. A veces le lleva más tiempo, le lleva un año más. Solamente el poder diseñar cómo se va a llevar a cabo la obra, cómo se va a guiar y cuál va a ser la articulación de cada actor. 95. En ausencia de estipulaciones contractuales, el empresario adquiere la concesión exclusiva para la representación de la obra durante 6 meses contados a partir, fíjense, del estreno. El autor de la obra no puede hacerla representar por un tercero mientras el empresario que la aceptó primero no haya terminado el número de representaciones. Es exclusiva. ¿A qué está obligado el empresario? ¿Qué obra estaban representando en el Teatro Nacional? ¿El agua de los cisnes de Jennifer Fabiola? Sí, licenciado. Esa era la obra, ¿verdad? Ujú. Entonces ahí el empresario alquiló el Teatro Nacional para llevar a cabo la obra. Y vieron la cantidad de gente asistente. Le pudo haber dicho el autor de la obra, bueno, yo le acepto la adaptación, deme 100,000 quetzales. O le pudo haber dicho, por cada representación, de acuerdo al ingreso, tengo derecho sobre el ingreso del 10%. Aquí hay un derecho de taquilla, oye. Un derecho de taquilla. El empresario está obligado a representar la obra en las condiciones indicadas en el contrato, sin introducir modificaciones ni consentidas por el autor y anunciarlas. Lo mismo en el contrato de edición. El editor no puede cambiarle una coma al libro, oye. Y si en el libro de Vargas Llosa dice palabras indebidas, no le puedo decir, mire, yo no lo edito porque ahí está diciendo puta. No puede cambiarle nada. Y aquí lo mismo.
B, permitir que el autor supervise la representación de la obra, porque ya existe un director. Y C, mantener los principales o los directores de la orquesta y coro si estos fueran elegidos de acuerdo con el autor. Todo está protegido. 97. Derecho de taquilla. La participación del autor en los ingresos de la taquilla tiene la calidad de un depósito en poder del empresario, a disposición del autor, y no será afectada por ningún embargo dictado en contra de los bienes del empresario. Demandan al empresario por la obra. No pueden tocar al autor y tampoco tocar los ingresos que se hayan obtenido y sobre los cuales el autor tiene derecho. Si el empresario, al ser requerido por el autor, no le entregare la participación que mantiene en depósito, la autoridad judicial competente, a solicitud del interesado, ordenará la suspensión de las representaciones de la obra o las entradas, sin perjuicio del derecho del autor para dar por terminado el contrato. Entonces, ¿en qué consiste este contrato? Llevar a cabo una obra dramático-musical o pantomímica a un teatro en vivo. Escúchame, en vivo. La obra Miguel Ángel Asturias, hace muchos años, Rubén Morales, que era el director, la llevó al teatro. Entonces los hijos de Miguel Ángel Asturias dieron la autorización para adaptarla. No se metieron más con él, pero sí llegaron al acuerdo. Vamos a tener derecho a 100,000 quetzales, o decirle, sobre la taquilla tenemos un derecho. O simplemente decirle, le cedo el derecho para que usted goce. Dentro del Teatro Nacional, es un regalo, pudo haber sido un regalo de los hijos de Miguel Ángel Asturias, decírselo cedo por tantas representaciones. Quédese usted con el dinero porque el Teatro Nacional es muy bueno, pero vamos muy pocos a un teatro. Peor ahora con los teléfonos celulares y las pantallas. Y terminamos. Contratos de fijación de una obra. Aquí ya es obras cinematográficas. Por el contrato de fijación, artículo 101. Por el contrato de fijación de una obra, el autor autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual. Vista y oído. Vista y sonido. Vista y fonetismo. Autoriza a una persona natural o jurídica a incluirla en una obra audiovisual o fonograma dentro de un soporte para la reproducción y distribución a cambio de una remuneración previamente acordada. 102. Salvo pacto en contrario. La remuneración del autor estará en proporción al valor de los ejemplares vendidos y será pagada al autor en las liquidaciones semestrales a partir de la fecha inicial de circulación. Para tal efecto, el productor deberá llevar un sistema de contabilidad que permita la comprobación de la cantidad de copias. Por ejemplo, la fijan una obra aquí en Guatemala para incluirla o venderla o distribuirla, que puede ser en cine o televisión, o en lo particular. Porque fíjense que aquí la norma no se extiende a esas grandes obras cinematográficas, porque consideraron que aquí el cine no era lo suficientemente fuerte como para eso. Pero ya vemos a grandes directores o autores como este Bustamante, ¿verdad?, que ya crea contenidos, no contenido de Facebook ni nada de eso, sino obras cinematográficas, y tenemos tenemos actores y actrices a nivel internacional que participan en obras cinematográficas en Estados Unidos y en Europa. No debemos de olvidar eso, que tenemos grandes artistas de teatro fuera del país. Y músicos, no digamos. 103. El autor o sus representantes, así como el productor,
podrán conjunta o separadamente iniciar las acciones legales correspondientes. Solo para ponerles un contexto internacional. Ustedes ven en Netflix, por ejemplo, o van al cine, entran al cine, aparece en la pantalla el productor de la obra. ¿Sí? Él es el titular del copyright en ese momento. Y aparece todos los que participan. El principal es el guionista, porque es el que le dio la forma a la obra cinematográfica. Y después entran todos los protagonistas, principales, secundarios o terceros. Y le dice, está protegido el derecho. La música de esa película y todos los que participan en ella. Quiere decir que sobre esa obra tiene derecho el productor, que es el de la obra, el guionista que le dio forma y los artistas, la escenografía, el sonido, todo. Al final es derechos reservados. Copyright. Eso es a nivel internacional, que aquí se ve reflejado. Pues sí, muy poco. Pero existen contratos. ¿Cuál es el que más se da aquí? Los dos primeros. El de edición y el de ejecución o representación pública. Este lo podremos ver en obras que salen a distribución nada más a nivel nacional, pero que tienen derechos. El autor de las obras. Sé que esto parece un monólogo, pero no había forma de poder transmitir este conocimiento. ¿Tienen alguna duda respecto de estos? Licenciado, bueno, yo no sé si es que tengo una duda, pero me gusta de como que pensar bien bastante en esto en ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, la canción de Somos Novios es de Armando Manzanero, pero tiene varios intérpretes, ¿verdad? Por ejemplo, Luis Miguel, Michelle y todos ellos. Pero pronto entonces, como Armando Manzanero falleció en el 2020. Entonces, estos derechos de autor los tienen sus hijos, ¿verdad? Su hijo, ¿verdad? Así es. Ah, ok, gracias. Entonces, fíjese pues. Llega Luis Miguel a la sociedad de gestión colectiva que tiene esos derechos también de representar a los artistas. Y Luis Miguel empieza a pedir el repertorio que tenga de todos los compositores, de todos los autores y compositores. Y él va eligiendo qué melodías quiere fijar y adaptar a su modo. Entonces le dice, bueno, ¿están vivos los hijos? Sí. Le pido autorización para esa adaptación. O a sus herederos. Y estos me pueden decir, sí le autorizamos. Se lo damos en una cantidad de $100,000. Trato cerrado. O de acuerdo a su representación. A su presentación en los diversos lugares. Que implica en vivo, en radio y televisión. Entonces no crea a veces, aquí en Guatemala sí hay artistas que han muerto, brillantes, cantantes. Por ejemplo, puedo mencionar Carlos del Llano, César de Guatemala, que ustedes busquen a Carlos del Llano, busquen a César de Guatemala, o Hugo Leonel Bacaro, que vive en Puerto Rico. Y hay más. Tienen unas melodías que sonaron a nivel internacional y que murieron en la pobreza. Ricardo Andrade, sí. Que murieron en la pobreza. Del Llano, Carlos del Llano, iba a dar conciertos en el interior del país ya sin sus dos piernas. Padecía de diabetes y murió en el Hospital General. Le retribuyeron a él algo. Escuchen la música de él, sus creaciones.
de César de Guatemala. Escuchen. Y así tenemos pintores, poetas, escultores que han muerto en la pobreza. Porque no reconocemos a nivel cultural nosotros, los guatemaltecos, salvo ahora a un Ricardo Arjona, a esta otra muchachita, se me escapó el nombre. Pero tenemos pianistas, barítonos, tenores a nivel internacional. Bustamante en área de la cinematografía, que inclusive él cantó con esta muchachita Luna de Xelajú. ¿Cómo se llama esta vato que se me fue? El nombre. Gaby Moreno. Gaby Moreno. Sí. Y así tenemos sobresalientes. Inclusive conocidos con otra nacionalidad, inclusive. Pero así somos en Guatemala. Si ustedes se especializan en esta materia, brillante. Tienen un amplio entorno. Bien, para todos. Ya me excedí, ya me dolió la garganta. A ver, Brenda Carolina. ¿Qué tal? Bueno, dentro de todas las cosas que quería platicarle en manera presencial, pero va a ser ahorita por esta forma. Mire, pues, fíjese que no sé si nos va a dar tiempo de que al final de cuentas yo le dé la exposición que quedamos que iba a hacer. Pero si sí va a ser, Sí, por supuesto, después del bueno, examen. Claro, bueno, entonces mire, Después pues, del examen. si sí va a ser, entonces lo quiero molestar a usted y a la licenciada y a los compañeros porque quiero hacer un ejercicio. Ese ejercicio va a consistir en que les voy a mandar, no sé, a la licenciada se lo voy a mandar por correo, un vínculo para llenar una encuesta. En esa encuesta, lo que ustedes van a registrar para que me hagan favor de hacer este ejercicio es ¿qué especies vegetales hay en su jardín, en su refrigerador y los avistamientos que hagan de especies silvestres en su camino durante estos 15 días? Incluye cerca de su vivienda y en su área de trabajo o de estudio. Además, ¿cuánta agua consumen? Si la pueden cuantificar, ¿verdad? O podemos decir, bueno, esa agua que se consume más o menos se calcula que son 5 galones por día, los que gastamos entre cocinar, lavar, bañarse, lavar ropa, lavar el patio, los trastos y lo demás, ¿verdad? 5 galones. Entonces, que hicieran esa cuantificación, si me hicieran el favor, yo le voy a mandar la encuesta para que De vayan. acuerdo. Mándela a través de la profesora Ujú. y ella ya los distribuye a todos. Y Ajá. todos están obligados a llenar esa encuesta y entregarla. Aquí, lo que está Y no hablando termina ahí. la doctora ahorita, Brenda. Ajá. Fíjese, aquí está hablando no solamente de biología, sino de derecho ambiental Ajá. y de invenciones Ajá. en las variedades vegetales. Podríamos Ahí está. incluirlos. Y las tradiciones. Sí, Alexia, Exacto. ahorita Brenda, ahorita seguimos. Bueno. Sí, disculpe, así rapidito, solo para confirmar, este tema también entra en el segundo examen parcial, ¿verdad? Hasta el día de hoy entra ese tema. Ok, muchas gracias, licenciado. No hay Alexia. Perdón, Brenda. Bueno, entonces también medicinas. Si usan plantas, un tecito para la gripe, para la garganta, miel, cualquier insumo que utilicen. Lo vamos a registrar y vamos a hacer un ejercicio. ¿Sí? De acuerdo. Estas exposiciones que ustedes han visto y verán en el futuro
tienen también su contenido de derecho de autor. La exposición que hicieron cada uno de ellos tienen derecho de autor sobre ello. Oye, y lo que está haciendo ahorita Brenda también como bióloga también tiene su derecho de autor, lo cual debemos respetar. ¿Le damos solamente Brenda? Pues sí, pero fíjese que aparte de eso, quería comentarle, fíjese, hace unos días atrás bueno, me invitaron así de metiche, ¿verdad? A revisar una obra. Bueno, esta obra es sobre patrimonio, restauración de patrimonio, pero es en arquitectura, ¿verdad? Bueno, dentro de esta obra encontré como, por decirle un número fácil, unos 80 errores de redacción, de puntuación, de concepto, porque el arquitecto lo que estaba haciendo era expresando su experiencia en la dirección de algunos proyectos arquitectónicos dentro de la ciudad de Guatemala. Pero entonces me quedó la duda, ¿verdad? Ahorita que estamos hablando de este tema, si se valía en este momento, que era una revisión del documento, el hacer esas observaciones o no. Es válido si él se podríamos lo dejar así. pidió. No, si él se lo pidió, si es de orden gramatical o ortográfico, usted puede opinarle al respecto y él hace las correcciones. Ahora, si él quiere las toma, si no quiere no las toma, porque es su obra. Ahora, si es una tesis, entonces aquí los tutores o los examinadores tienen derecho a decirle, eso no me parece, hágale cambio. Pero cuando ya la obra se haya terminado o la tesis se haya terminado, ahí se concentra el derecho de autor. Pueden ver ustedes obras también donde dice, agradezco a fulano, sutano y mengano por haberme apoyado en la redacción, sintaxis, bla. Pero eso no lo hace a autores, sino él está reconociendo que ellos también participaron en la obra para corregirlo, pero en la naturaleza misma no son autores, sino colaboradores. Así es, Brenda. Bueno, muchachos, ya nos excedimos y les deseo buena tarde y gracias. Y nos vemos hasta el día del examen la próxima semana, que es 9, ¿verdad? Ay, sí, qué triste, pero bueno, sí. Bueno. Bueno, Hacen buena tarde, pues. gracias. Saludos. Adiós. Feliz tarde, Luis. Buenas tardes.